Vamos a ver de la verdadera doctrina de Dios. El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. Queridos oyentes, todos admitimos que Cristo prometió edificar una iglesia. Prometió edificar la suya. No prometió edificar una pluralidad de iglesias, sino una sola, y que sería la suya. Eso lo leemos en Mateo 16, 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra cosa que todos admitimos es que Cristo cumplió su promesa. Edificó su iglesia. Y eso lo hizo cuando murió en la cruz, pues el precio de la compra fue su sangre. Dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ya que la paga del pecado es la muerte, como dice en Romanos 6, 23, Cristo tuvo que morir por el pecador para salvarle de la sentencia de la muerte eterna. La iglesia entonces es el conjunto de los hombres que han sido salvados de sus pecados por la muerte o la sangre de Cristo. Por esta razón dice el apóstol que Cristo ganó la iglesia por su propia sangre. Bien, Cristo prometió edificar su iglesia. Es decir, prometió salvar al hombre. Lo hizo por medio de su muerte en la cruz. La iglesia costó el precio de la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo tuvo su principio el día que por primera vez fueron salvos los hombres de sus pecados por la muerte de Cristo. Ese día fue el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. Aquel día el Evangelio fue predicado por primera vez y como 3,000 personas obedecieron al Evangelio. Y Dios les añadió a la iglesia, les añadió a los salvos. De esto podemos leer en Hechos 2:47. Durante los días de los apóstoles sobre la tierra, las iglesias de Cristo, o sea, congregaciones de cristianos, fueron establecidas en todas partes del mundo conocido. No había nada de denominaciones católicas ni protestantes como las hay hoy en día. Leemos en las Escrituras de iglesias de Cristo. Romanos 16, 16 dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. Estas eran iglesias locales compuestas de cristianos. Eran la misma iglesia en cuanto a fe, organización y práctica. Pero, ¿por qué no es así hoy en día? La respuesta es sencilla. Muchos cristianos se apartaron de la verdad. Apostataron. Apostataron para andar tras los hombres, guías ciegos. En 1 de Timoteo capítulo 1 dice el verso 4. Lean conmigo, por favor. Corrijo, 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como resultado de esa gran apostasía, se establecieron muchas iglesias humanas. Las vemos alrededor en nuestro tiempo. Para saber acerca de la iglesia que Cristo edificó, tenemos que volver a las páginas del Nuevo Testamento y allí hallaremos esa iglesia descrita en términos bien claros. Podemos escudriñar las Escrituras y saber qué es la iglesia de Cristo. Y luego, mirando a la mayoría de las iglesias humanas de hoy día, saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Para esto, tenemos el Nuevo Testamento en forma escrita. Pero a muchos no les interesa esa verdad. No les interesa la iglesia verdadera. No les interesa la iglesia que Cristo estableció. ¿Y por qué? Vamos a ver. La iglesia de Cristo no le interesa al que busca la popularidad y hallarse entre la mayoría. Cristo habló de esto en Mateo 7, versos 13 y 14, diciendo: entrad por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La mayoría anda en el camino espacioso de la mundanalidad. La palabra popularidad significa lo que es del pueblo, y lo que es del pueblo no es de Dios. Pocos son los que andan en las cosas que Dios manda. La verdad nunca ha sido popular, y nunca lo será. Cristo no convirtió a todo el mundo, fue muerto. Y esto por los de su propia nación. Los apóstoles no convirtieron a todo el mundo, y tampoco voy a poder hacerlo yo ni nadie. Y mis amigos, si ustedes buscan lo popular, la iglesia de Cristo no les va a interesar. El hombre que va a ser salvo eternamente es el hombre que busca agradar al Señor. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A tal hombre le va a interesar mucho, pero mucho, la iglesia de Cristo, pero no a la persona que sigue la corriente de este mundo. La iglesia de Cristo tampoco le interesa al que se apega más bien a la tradición que a la palabra de Dios. La tradición es un amo muy fuerte. La mayoría no piensan por sí mismos, siguen lo tradicional y con ello están contentos, pero la tradición, que es de origen humano y que contradice la palabra de Dios, invalida la palabra de Dios y por eso representa culto vano. Dios no lo acepta. Leamos las palabras de Cristo halladas en Mateo capítulo 15, verso 3, verso 6 y verso 9. Dice el verso 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y en el verso 6 les añade, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y en el verso 9 le sigue diciendo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Leamos también estas palabras inspiradas de Pablo, escritas a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2 al 4, le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Sí, mis amigos, al mundo le interesa lo tradicional y lo fabuloso. No le interesa lo sano, sino lo que es de sus concupiscencias. El hombre es carnal y vendido al pecado. Mientras siga con esa actitud de carnalidad, no puede ser salvo. No le va a interesar la iglesia de Cristo. Dado que la mayoría no estudian las Sagradas Escrituras, no reconocen que a veces están siguiendo las tradiciones en lugar de las Escrituras. Creen que están siguiendo lo bíblico y resulta que nada más siguen tradiciones humanas. Por ejemplo, enseguida menciono algunas tradiciones, algunas doctrinas tradicionales y no bíblicas. El bautismo de niños, la invocación de llamados santos y vírgenes, el pecado original, el purgatorio, la confesión auricular, el uso de instrumentos mecánicos de música en el culto y la observancia de la llamada Pascua cristiana y de la Navidad. Todas estas cosas son de las tradiciones de los hombres. Con razón digo que la iglesia de Cristo no le interesa al que se apega a la tradición. La iglesia de Cristo no interesa al que tiene miedo de los hombres, en lugar de temerle a Dios. Uno de los instrumentos más efectivos del clero es el miedo. Atemoriza a sus seguidores amenazándoles en diferentes maneras, si no son obedientes a sus dictámenes religiosos. Muchos creen que ciertos hombres tienen llaves para abrirles o no abrirles las puertas del cielo, y por eso obedecen ciegamente a sus superiores. Pero esto no es nada nuevo. Pasaba en el tiempo de Cristo también. Vamos leyendo dos pasajes. En Juan capítulo 12 dice el verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y en Juan 7,
versos 12 y 13 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pues ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. El cristiano no es llevado por el miedo, no es movido por el miedo. Es una persona de convicciones, sabe que Jesucristo sufrió por él y por eso está dispuesto a sufrir por Cristo. La iglesia de Cristo no interesa al orgulloso, que busca nada más la gloria de los hombres. Dios no puede salvar a tal persona. Dice Lucas capítulo 14, verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, 6, dice lo mismo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amigos, la iglesia de Cristo sí les interesa si son personas que temen a Dios y no a los hombres, apegándose solamente a las sagradas Escrituras. Quitó Él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón, me dio un cantar.